Me sacaron del velorio como si fuera un extraño, una sombra que no pertenecía a ese espacio cerrado y tenso. La voz que me expulsó resonó con una frialdad que cortó la atmósfera cargada de tristeza y murmullos apagados. El aire pesado olía a flores marchitas y a velas que apenas mantenían su luz, y yo quedé fuera, en el umbral de una familia que me negaba sin conocerme realmente. Sentí cómo se cerraban las puertas no solo del funeral, sino de todo un pasado que creía compartido. El cielo estaba gris, como si el mundo también lamentara esa exclusión. Mis manos temblaban, no solo por el frío que se colaba entre la ropa, sino por la injusticia que se había desatado en cuestión de segundos. Recordé entonces las últimas palabras que escuché antes de ser apartado: no eres de la familia. Esa frase se clavó en mi piel, quemando con un fuego invisible, y me pregunté qué derecho tenían para decidir quién merece estar allí y quién no. Mientras me alejaba del funeral, el murmullo lejano de la misa crecía, mezclado con el sonido de hojas secas que crujían bajo mis pies. La luz que se filtraba a través de los árboles parecía más tenue, como si la naturaleza misma se hubiera vuelto cómplice de ese rechazo. Pero entonces, una idea empezó a abrirse paso en mi mente, una chispa de esperanza que contrastaba con el frío que sentía en el pecho. ¿Y si había algo más? ¿Si esa expulsión era solo el comienzo de una verdad oculta? El silencio se rompió de repente con un ruido inesperado, el golpe seco de una puerta que se cerraba con fuerza, recordándome que estaba fuera, separado, y sin embargo, no podía dejar de escuchar. Mi piel se erizó cuando, en medio de la ceremonia, llegó un momento en que alguien leyó el testamento. Esa voz, clara y firme, pronunció mi nombre, como un eco que atravesó los muros y alcanzó mi corazón. Fue un instante suspendido, una sacudida que trastocó todo lo que creía saber sobre mi lugar en aquella familia. La mezcla de emociones me envolvía: incredulidad, rabia, una esperanza creciente que desafiaba la humillación inicial. La luz cambió de nuevo, esta vez iluminando un camino que no había visto antes. Un camino que prometía no solo justicia, sino también una revancha silenciosa. Me quedé allí, en la sombra, con la certeza de que ese nombre pronunciado en el testamento era la llave para abrir puertas que creía cerradas, para siempre. La espera se volvió insoportable, pero el latido de mi corazón marcaba un ritmo firme. Una promesa que aún no podía entender del todo, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Sabía que la historia no terminaba en esa expulsión, al contrario, apenas comenzaba a revelarse, con una fuerza que ni siquiera ellos podrían detener. Me llamo Elena, tengo 34 años y soy la hija que nunca supieron querer, la que aprendió a esconderse detrás de una sonrisa rota. Al entrar en la casa que me vio crecer, el olor a madera vieja y a café amargo llenaba el aire. Un aroma que me acompañaba desde niña y que ahora parecía un recordatorio de todo lo que perdí. Mis manos aún conservaban esa tímida mancha de tinta azul en el dedo índice, un vestigio de las cartas que escribí en secreto, esperando una conexión que nunca llegó. Mientras caminaba por el jardín, la brisa ligera agitaba las hojas secas, susurrándome recuerdos que intentaba mantener a raya. La voz que me echó del velorio resonaba en mi mente, mezclándose con el crujido de las ramas bajo mis pies y la distancia creciente de esa casa que parecía no reconocerme. Recordé cuando era pequeña y me refugiaba en el rincón más soleado de la sala, dibujando con prisa para escapar de miradas y reproches. Ahora, ese mismo rincón lucía vacío, como si el tiempo hubiera borrado mi presencia. Un leve sonido, como el roce de una cortina al viento, atrajo mi atención y me hizo volver al presente. Me di cuenta de que mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación, una mezcla extraña que me impulsaba a seguir adelante, aunque todo parecía estar en mi contra. La luz del atardecer se colaba por una ventana quebrada, pintando destellos dorados sobre el suelo polvoriento, y por un instante sentí que esa luz era un puente hacia algo más, hacia una verdad que aún no había descubierto. La memoria me llevó a un día en que compartí una risa sincera con él. Momentos que la familia se empeñó en borrar como si fueran sombras molestas. Ahora, esos recuerdos parecían más vivos que nunca, como un eco que se negaba a desaparecer.
mientras el viento traía consigo el aroma de las flores del jardín. Una sensación de abandono se mezclaba con una inesperada oleada de coraje. Me senté en un escalón, dejando que el frío de la piedra penetrara mi piel, y en ese silencio cargado de ausencia comprendí que mi historia no terminaría en esa expulsión. El testamento, pronunciando mi nombre, había encendido una chispa que no podría apagarse con palabras ni miradas. Sentí que algo dentro de mí despertaba, una fuerza tenue pero firme que me empujaba a reclamar lo que siempre fue mío, aunque ellos se negaran a verlo. En ese instante, entre sombras y luces, supe que estaba a punto de escribir un nuevo capítulo, uno donde no sería más un fantasma invisible, sino alguien que se rehace y resurge. La casa parecía observarme con indiferencia, pero yo ya no era la niña que se escondía en la sombra, era la mujer que estaba dispuesta a enfrentar el destino con la cabeza en alto. El aroma del café amargo seguía flotando en el aire, mezclándose con el frío que se colaba por la ventana entreabierta. Ese olor, tan familiar y a la vez tan lejano, me trajo una oleada de recuerdos que me hicieron estremecer. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras mis ojos se posaban en la mesa vacía donde solía sentarme, y en ese instante comprendí la magnitud de la ausencia que me rodeaba. La casa parecía respirar con un silencio pesado, como si guardara secretos demasiado dolorosos para ser revelados. La sensación de ser invisible entre quienes deberían haberme reconocido me apretaba el pecho. Mis manos estaban frías y tensas, aferrándose a un aire que parecía desvanecerse. ¿Cuántas veces nos han hecho sentir que no pertenecemos al lugar que llamamos hogar? Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, dale like y comparte este momento conmigo. No es fácil enfrentar el rechazo cuando viene de quienes dicen ser familia, pero sé que no estoy sola en esta lucha silenciosa. Mientras el sol se ocultaba lentamente, dejando sombras alargadas en las paredes, una nueva certeza comenzó a formarse dentro de mí. No puedo quedarme en la oscuridad para siempre, hay una verdad que espera ser descubierta, un camino que debo recorrer aunque duela. El viento susurraba entre las hojas, como si invitara a abrir una puerta cerrada hace mucho tiempo. Esta historia apenas está comenzando, y lo que viene no será fácil, pero será mío. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas raídas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera desgastada de mi pequeño apartamento. El aire estaba impregnado de un leve olor a humedad y polvo antiguo, mezcla de los años que había pasado aquí, lejos de los murmullos y juicios que me seguían como una sombra. La mesa del comedor, con su superficie agrietada y manchada, sostenía apenas una taza de café tibio y unas cartas sin abrir que guardaban promesas y heridas a partes iguales. Desde afuera, sin embargo, la imagen que proyectaba era muy distinta. Para mis vecinos y algunos familiares distantes, mi vida parecía un retiro silencioso y voluntario, una elección casi melancólica de aislamiento y derrota. Me veían como esa mujer que había quedado atrás, olvidada, sin más historia que la que ellos contaban en sus susurros y miradas de lástima disfrazadas de compasión. Pero esa visión era una máscara. Detrás de esa puerta con pintura descascarada, había un pulso firme, un fuego escondido bajo la ceniza. La verdad que pocos sospechaban era que aquella casa modesta todavía guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. Una grieta reciente en la pared del pasillo llamó mi atención hace unos días. No era solo una simple fisura causada por el paso del tiempo. Al tocarla, sentí una textura extraña, un relieve que no correspondía a la superficie, como si detrás de aquella fachada frágil hubiese un mundo oculto, esperando ser descubierto. Esa grieta era un símbolo perfecto de mi vida, apariencia de fragilidad, pero con una fuerza oculta que nadie había querido ver. Mientras preparaba el desayuno, el timbre sonó inesperadamente. Era la vecina del piso de abajo, con su habitual sonrisa falsa y un comentario cargado de juicio. Parece que no tienes muchas visitas últimamente, ¿todo bien por aquí? Su tono no buscaba respuestas, solo confirmar la imagen que ya tenía de mí. Sentí un nudo en el estómago, como si cada palabra clavara un alfiler invisible en mi confianza, recordándome que para ellos no existía más que esa versión incompleta y errónea de mi historia. Sin embargo,
Al cerrar la puerta tras ella, una sensación distinta me invadió, como si ese pequeño acto de rechazo fuera una chispa que encendiera mi determinación. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío, estaba lleno de posibilidades y de preguntas. ¿Qué secretos escondía realmente esta casa? ¿Qué poder dormía en sus paredes agrietadas? Mientras mis dedos rozaban el borde de un marco de fotos antiguo, la imagen borrosa de un rostro familiar me recordó que, aunque me hubieran excluido, no estaba sola realmente. Esa dualidad, entre lo que otros veían y lo que yo sabía, era como caminar sobre un cristal fino. Cada paso parecía peligroso, pero también prometía revelar lo que estaba oculto. La vida que tenían proyectada para mí era solo un espejismo, una sombra que no podía atrapar la verdad que latía bajo la superficie. Y entonces, justo cuando me disponía a sentarme, un sonido inesperado rompió la quietud. Un golpe seco y sordo proveniente del sótano, como si algo o alguien quisiera reclamar mi atención. El frío de ese ruido atravesó mi piel, dejando una marca invisible en mi nuca que me hizo girar lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado. La grieta en la pared, la vecina, el silencio lleno de secretos, y ahora ese golpe. Todo conspiraba para mostrarme que la historia que creían conocer estaba apenas empezando a desmoronarse. El golpe seco que escuché provenir del sótano no fue un accidente ni un sonido aislado. Era un eco del dominio que ellos ya ejercían sobre mi vida, aunque aún no los hubiera nombrado en mi mente. La grieta en la pared que rozaba con mis dedos no solo mostraba la fragilidad de la casa, sino también la tensión invisible que esos rostros representaban, como cuerdas tensas a punto de romperse. Ellos estaban ahí, siempre presentes, como sombras que se extienden sin permiso, moldeando mi realidad con cada gesto, cada palabra no dicha. Primero está Carolina, la hermana de mi madre, una mujer que siempre se viste con perfección quirúrgica, su cabello impecable, sus uñas siempre pintadas de rojo carmesí, y un reloj de oro que parpadea con cada movimiento de su muñeca. Para los demás, es la matriarca incuestionable, la voz que decide que es correcto en la familia. Pero detrás de esa fachada brillante, su arrogancia es una armadura. Carolina maneja las emociones como un titiritero. Sabe exactamente qué decir para sembrar dudas y controlar a quienes la rodean. Recuerdo aquel día, poco después del funeral, cuando me observó desde la distancia con una sonrisa helada. Y su comentario sobre cómo los verdaderos lazos se mantienen en silencio, no con visitas inoportunas, me cortó más que el viento frío que entraba por la ventana. Su control no es solo emocional, controla el acceso a las propiedades familiares, firmando documentos y bloqueando mi nombre en cada intento de reclamar lo que me pertenece. Pero a veces, en momentos inesperados, la he visto con lágrimas en los ojos, mirando una foto antigua donde mi madre sonríe joven, recordando quizás una hermana que alguna vez quiso proteger. Esa contradicción la hace más peligrosa, porque su crueldad tiene raíces en un pasado que aún late bajo su orgullo. Luego está Ernesto, mi primo, siempre vestido con trajes caros que contrastan con la modestia de mi vida. Su voz es baja y calculadora, y sus ojos brillan con la frialdad de quien sabe que el poder se gana con estrategia, no con sentimentalismos. Ernesto es el heredero simbólico de un imperio familiar, el que representa el éxito que ellos creen que yo no merezco. La última vez que lo vi, en la reunión tensa en la casa de la infancia, su sonrisa fue un arma tan afilada como su reloj de plata reluciente. Me recordó sutilmente que mi presencia era un error, un ruido molesto en su perfecta sinfonía de control. Ernesto ejerce su dominio con silencios largos, con ausencias calculadas, y con la amenaza implícita de excluirme no solo del patrimonio, sino de la memoria familiar misma. Sin embargo, en una ocasión lo vi detenerse frente a un viejo álbum de fotos donde aparecemos de niños, compartiendo juegos y risas olvidadas. Fue un instante fugaz, casi humano, que reveló una grieta en su armadura de indiferencia. Por último, está Laura, la esposa de Ernesto, cuya frialdad se manifiesta en pequeños gestos cotidianos que parecen inocentes, pero que desgastan como la lluvia constante sobre piedra. Laura es la que organiza las reuniones familiares, la que decide quién entra y quién queda fuera.
Su sonrisa es perfecta, pero sus ojos son como espejos opacos que reflejan un desprecio calculado. En el funeral, fue ella quien se acercó para asegurarse de que nadie me dejara entrar, usando la cortesía como escudo para su crueldad. Su arma más poderosa es la manipulación social, sabe cómo hacer que todos duden de mi lugar, sembrando rumores y creando alianzas invisibles. Su apartamento lujoso, con muebles modernos y fragancias importadas, resalta contra la austeridad de mi hogar, recordándome cada día la distancia que quieren mantener entre nosotros. Pero la vez que me encontró llorando frente a la tumba de mi madre, en un momento inesperado, hizo un gesto suave, como si por un segundo reconociera el dolor humano que compartimos. Esa contradicción no disipa su amenaza, pero añade capas a su postura implacable. Estos tres, Carolina, Ernesto y Laura, son como pilares de una fortaleza que me ha excluido desde siempre, pero sus muros no son invencibles. La grieta en la pared, el golpe en el sótano, las miradas cargadas de juicio y esos gestos fugaces de humanidad son señales claras de que esta batalla no será solo contra ellos, sino contra la imagen que han creado para ocultar sus propias inseguridades y miedos. Mientras escribo estas palabras, siento el peso de sus presencias, como si una sombra fría rozara mi nuca, recordándome que no puedo retroceder. La historia que tengo que enfrentar está llena de fantasmas, pero también de verdades enterradas bajo capas de mentiras y silencios. Ellos no solo controlan el pasado, también intentan dictar quién soy ahora. Pero ese golpe en el sótano, ese sonido que rompió la calma, fue un aviso claro. No estarán siempre un paso adelante. La batalla apenas comienza, y aunque sus nombres resuenan con poder y amenaza, yo llevo conmigo algo que ni ellos sospechan. Un secreto que, cuando salga a la luz, hará temblar los cimientos de todo lo que han construido. La noche cae lentamente sobre la ciudad, y mientras las sombras se alargan, sé que pronto tendré que mirar a esos ojos que me juzgan y decirles que esta historia no termina aquí. El eco de ese golpe en el sótano retumba en mi pecho, y no es solo un sonido. Es el latido de una rebelión que está por comenzar. El eco frío del reloj de oro de Carolina seguía marcando un ritmo implacable en mi mente mientras caminaba por el pasillo que llevaba a la sala donde se había celebrado la misa. Allí, entre las paredes cargadas de susurros y miradas esquivas, aparecieron las figuras que, aunque menos visibles que los antagonistas, tejían la red invisible que me mantenía atrapada. Primero, el tío Alfredo, un hombre de manos ásperas y voz grave, que siempre olía a tabaco y a madera envejecida. Era el observador silencioso, aquel que no levantaba la voz pero cuyo peso moral pendía sobre cada decisión familiar. Su presencia era como una sombra alargada, una puerta que se cierra lentamente, dejando escapar solo un suspiro de resistencia contenida. Recuerdo cómo, durante la misa, sus ojos se posaron en mí con una mezcla de tristeza y culpa, como si quisiera corregir el daño con una mirada, pero estuviera atado a un silencio impuesto por años de conveniencia. En ese momento, el aroma del incienso que llenaba la iglesia se mezclaba con el olor a su piel cansada, creando una atmósfera densa, casi irrespirable. Más tarde, en la casa, lo vi apartarse discretamente cuando Carolina pronunciaba su juicio sin palabras, como si temiera enfrentarse a la tormenta que ella desataba. Ese gesto de retirada, casi imperceptible, fue un pequeño acto de rebeldía, un eco de justicia que me dio un atisbo de esperanza. Luego estaba el primo Javier, un joven de sonrisa fácil y mirada inquieta, que actuaba como la isca en este juego de poder. Su risa nerviosa y sus dedos jugueteando con el borde de su chaqueta delataban una ansiedad contenida, un deseo de provocar reacciones, de romper el equilibrio tenso que mantenían los mayores. En la reunión, fue él quien, con una pregunta aparentemente inocente, hizo que Ernesto frunciera el ceño y que Laura desviara la mirada. Javier era como un viento inesperado que agitaba las hojas secas bajo mis pies, un impulso que me empujaba a no quedarme callada. Su modo de moverse, ágil y a veces torpe, contrastaba con la rigidez de los demás, y en su mirada se leía una mezcla de curiosidad y resentimiento, como si quisiera descubrir los secretos ocultos tras las paredes que me aislaban. Más tarde, mientras observaba desde lejos,
vi cómo se acercaba a mí con un gesto tímido, como si quisiera ofrecer un puente en medio del abismo que nos separaba. Su insistencia en no dejarme sola fue una luz tenue en la oscuridad que me envolvía. Por último, estaba la vecina del frente, una mujer mayor que siempre parecía saber más de lo que decía. Su función era la del eco, un reflejo silencioso de la injusticia que yo enfrentaba. Con su cabello canoso recogido en un moño apurado y sus manos arrugadas, ella observaba la familia desde su ventana, como una guardiana invisible. Recuerdo que durante el velorio, cuando me expulsaron con frialdad, fue ella quien cerró suavemente la puerta detrás de mí, un pequeño gesto de compasión que resonó en mi corazón como un susurro de humanidad. En una ocasión, la escuché murmurar para sí misma, con una voz que parecía llevar el peso de 1000 secretos, palabras que hablaban de lealtad y traición, de raíces que no se pueden cortar tan fácilmente. Su presencia era como la brisa que entra por una rendija, sutil pero persistente, recordándome que no estaba sola. En la cocina, el aroma amargo del café recién hecho volvió a envolverme mientras ella me ofrecía una taza con manos temblorosas. Un acto sencillo que tenía el poder de desafiar la frialdad que me rodeaba. Estos personajes secundarios, con sus silencios, gestos y miradas, eran las piezas pequeñas pero esenciales de un tablero mucho más grande. No eran protagonistas de la batalla, pero sus acciones y presencias amplificaban la tensión, encendían la chispa que podía hacer estallar todo. El peso moral del tío Alfredo, la provocación inquieta de Javier y la compasión silenciosa de la vecina tejían una red que me sostenía y me impulsaba a la vez. Mientras el eco del reloj de oro seguía resonando en mi mente, el aroma del café amargo volvió a invadir mis sentidos, recordándome las raíces profundas de esta historia. Sabía que no podía confiar en todos, pero tampoco podía ignorar esos destellos de humanidad que aparecían en medio del frío. La casa, el velorio, los rostros conocidos y desconocidos, todo formaba parte de un laberinto que estaba a punto de desvelarse. Y en ese instante, cuando el viento movió las cortinas y un susurro distante pareció decir mi nombre, comprendí que estos personajes secundarios no solo observaban, estaban listos para actuar, para cambiar el destino que otros habían escrito para mí. El juego apenas comenzaba, y cada gesto, cada silencio, tendría consecuencias que retumbarían mucho más allá de aquel velorio que me había rechazado. Mientras la brisa que atravesaba la ventana me traía el tenue olor del incienso que aún flotaba en el aire, sentí como un escalofrío recorría mi espalda, como si ese aroma, denso y persistente, fuera la llave que abría la puerta a los recuerdos más profundos y dolorosos de mi historia familiar. Era imposible entender la fría hostilidad de Carolina o la indiferencia de Ernesto sin mirar atrás, a los cimientos que habían construido ese muro invisible que me separaba de ellos. La casa donde crecí, con sus paredes desgastadas y ese silencio pesado que parecía sostener secretos enterrados, era el escenario donde se había tejido la maraña de rencores y exclusiones que ahora me aplastaban. Todo comenzó hace más de 30 años. Cuando mi madre, una mujer de espíritu libre y sonrisa franca, decidió abandonar la finca familiar tras la muerte de su padre. Ese lugar, una extensión de tierra que sumaba más de 500 hectáreas, era el orgullo y la prisión de la familia. La propiedad, con sus campos interminables y la casona de techos altos, había sido el centro de poder y riqueza que definía a la dinastía. Pero también era un símbolo de las cadenas que ataban a cada generación a una historia de rigidez y control absoluto. Mi madre no soportó las reglas no escritas ni la sombra opresora de Carolina, su hermana mayor, que desde entonces se convirtió en la guardiana implacable del legado. Recuerdo con nitidez el día en que, siendo niña, acompañé a mi madre a la finca una última vez antes de partir. La textura áspera de la madera vieja bajo mis dedos, el crujido de las hojas secas bajo mis pies, y el olor penetrante a tierra mojada tras la lluvia, quedaron grabados en mi memoria como una promesa rota. En ese instante, vi a Carolina caminar con paso firme entre los corredores, su rostro impasible y sus ojos duros como piedras, como si ya estuviera tallando cada decisión que marcaría el destino de nuestra familia. La tensión entre ellas era palpable, un combate silencioso que yo no comprendía, pero que me empujaba a sentirme extraviada, una intrusa en un mundo que debería ser mío.
El segundo gran hito en esta historia fue la expansión del imperio familiar a través de negocios inmobiliarios y agrícolas, que consolidaron a Carolina y a Ernesto como figuras dominantes. En los últimos 15 años, lograron convertir esas 500 hectáreas en un patrimonio valorado en varios millones, con propiedades que se extendían por toda la región. Pero ese crecimiento también profundizó las heridas, porque cada nuevo contrato, cada venta o compra, era una batalla por el control, una lucha para mantener alejada a cualquiera que no encajara en el molde rígido que ellos imponían. Yo, con mi modesto apartamento y mi vida alejada de esos lujos, era la anomalía que debían borrar. La herencia, entonces, no era solo un conjunto de terrenos o edificios. Era la representación tangible de un pasado que ellos querían preservar intacto, sin fisuras ni grietas. Sin embargo, el testamento leído al final de la misa reveló que yo también estaba inscrita en ese legado. Una verdad que rompía con la narrativa que habían construido para excluirme. Esa revelación no solo encendió la ira de Carolina, sino que despertó en mí un fuego que no sabía que tenía. La necesidad urgente de reclamar lo que por derecho me pertenecía. Mientras escribo estas palabras, el olor del incienso vuelve a invadir mis sentidos, más fuerte ahora, como si me recordara que el pasado nunca está realmente muerto. Es un aroma que pesa, que envuelve y que a la vez quema, despertando fantasmas que creía olvidados. Esa fragancia, que al principio parecía solo un detalle del velorio, se ha convertido en el hilo invisible que conecta cada memoria, cada dolor y cada esperanza que llevo dentro. Al entender este contexto, puedo sentir con mayor claridad por qué la familia actúa así, por qué la casa parece una fortaleza y por qué mi presencia allí es vista como una amenaza. No es solo un rechazo personal, es la defensa desesperada de un sistema que se resiste a cambiar, de un pasado que se impone con puño de hierro sobre el presente. La historia de la finca, de la herencia y de los negocios familiares no es solo un relato de riqueza y poder, sino también una crónica de traiciones, silencios y exclusiones que me han marcado profundamente. Siento como mi pecho se tensa y mi respiración se vuelve más corta al recordar todo esto, como si el peso del tiempo y la memoria me aplastaran en este instante. El sudor frío comienza a recorrer mi frente y mis manos tiemblan levemente, un reflejo físico de la tormenta que se avecina. La sombra del pasado no solo me acompaña, me envuelve y me desafía, recordándome que la lucha por mi lugar en esta familia apenas ha comenzado. Y mientras el olor del incienso se mezcla con el aire frío que entra por la ventana, sé que debo prepararme para enfrentar no solo a ellos, sino también a los fantasmas que habitan en las paredes de esa casa que me vio crecer y que ahora quiero recuperar. El sudor frío que había empezado a recorrer mi frente minutos atrás no cesaba, cada respiración se sentía pesada, como si el aire en la iglesia se hubiera espesado, atrapándome en una jaula invisible. Estaba de pie junto a la puerta principal, donde el eco de los murmullos y el crujido de los bancos de madera vieja se mezclaban con el persistente aroma del incienso que aún colgaba en el ambiente, envolviéndolo todo en una neblina densa y casi opresiva. La luz tenue que se filtraba por los vitrales pintados proyectaba manchas de colores apagados sobre el suelo de piedra fría, y el murmullo lejano de las plegarias parecía un telón de fondo distante a la tormenta que se gestaba a pocos metros de mí. En ese instante, Carolina apareció a mi lado con esa postura rígida y calculada que siempre usaba para imponer su dominio. Sus ojos, fríos y afilados, me miraron por encima del hombro con una mezcla de desdén y amenaza apenas disfrazada. Con un suspiro que parecía más un cuchillo cortando el aire, inclinó la cabeza y dijo, con una voz tan baja que parecía un veneno susurrado, aquí no tienes lugar, Elena. No eres de la familia, nunca lo fuiste. El peso de esas palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible, pero en lugar de responder con furia, me quedé muda, sintiendo como mi garganta se cerraba y mis manos temblaban apenas, como si quisieran esconderse. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero la forma en que lo dijo, con esa mezcla de desprecio y control absoluto, hizo que la herida se abriera de nuevo, fresca y dolorosa. No hubo necesidad de más palabras, su mirada, cargada de un desprecio calculado, lo decía todo. Se dio la vuelta lentamente, como una reina que ordena a un súbdito que se retire,
Y se perdió entre los asistentes, dejando un silencio pesado a su paso. Mientras ella se alejaba, mi vista cayó sobre la puerta de madera, esa misma que había tocado con la palma de la mano horas antes, buscando un ancla en medio del caos. El tacto áspero y frío de la madera me trajo un recuerdo fugaz de mi infancia, cuando esa casa era un refugio y no una prisión. Pero ahora, esa misma textura parecía una barrera infranqueable que me negaba el acceso a algo que debería ser mío por derecho. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla amarga de rabia contenida y tristeza profunda que parecía enredarse con el aroma del incienso, ese olor que persistía, como un recordatorio constante de que el pasado me perseguía con uñas afiladas. La microagresión de Carolina era más que una simple frase, era un acto de control sutil pero brutal, una forma de marcar territorio y de humillar sin levantar la voz. Su actitud, la manera en que ajustó el bolso en su hombro y desplazó la mirada hacia otro lado con ese gesto que parecía decir no mereces ni siquiera mi atención, era la encarnación perfecta de la vigilancia invisible que había vivido durante años. En ese momento, comprendí que no solo estaba siendo expulsada de la reunión, sino que también estaba siendo borrada, despojada de mi identidad y de mi derecho a pertenecer. Un detalle casi imperceptible llamó mi atención, mientras Carolina salía. Su mano rozó la cerradura de la puerta con un gesto lento y deliberado, como si cerrara no solo la entrada física sino también cualquier posibilidad de reconciliación o diálogo. Ese movimiento, tan pequeño y a la vez tan cargado de significado, me hizo sentir aún más pequeña, atrapada en un laberinto donde cada puerta se cerraba con llave antes de que pudiera siquiera tocar el pomo. Manteniendo la calma en la superficie, respiré hondo y dejé que el silencio se instalara entre nosotros, usando ese momento para armarme de una fuerza silenciosa. No había gritos ni confrontaciones, solo un murmullo de emociones contenidas que bullían bajo la piel. La tensión en el aire se volvió casi visible, como una tela gruesa que me envolvía y me recordaba que esta era solo la primera batalla de muchas por venir. Mientras observaba el lugar donde Carolina había estado, el olor del incienso volvió a inundar mis sentidos, mezclándose con la sensación de frío que se extendía por mi espalda. Ese aroma, que en otro tiempo podría haber significado paz o consuelo, ahora se sentía como una cadena invisible que me ataba a un destino impuesto. Era la marca indeleble de un pasado que no podía ignorar, ni siquiera en medio de esta lucha creciente. El eco de sus palabras seguía resonando en mi mente, como un eco sordo que no me dejaba respirar. Sentí como mi cuerpo reaccionaba con una rigidez incómoda, un temblor contenido que recorría mis manos y me recordaba que estaba viva, que estaba luchando, aunque por un momento sintiera que todo a mi alrededor conspiraba para hacerme desaparecer. La sombra de esa microagresión se extendió como un frío que calaba los huesos, dejando una huella que no podría borrar fácilmente. Y mientras la luz del día se iba apagando lentamente fuera de la iglesia, dejando que la penumbra cubriera cada rincón, supe que ese silencio tenso no era el final. Era solo el preludio de algo mucho más oscuro y profundo que estaba por desatarse, un conflicto que quemaría las viejas heridas y pondría a prueba cada una de mis convicciones. La puerta, cerrada con ese gesto firme y definitivo, era el símbolo de una guerra que apenas comenzaba, y yo estaba lista para enfrentarla, aunque eso significara caminar por el filo de un abismo que nadie más quería mirar. Mi corazón latía con fuerza, un tambor insistente que marcaba el ritmo de una batalla inminente, mientras el aroma persistente del incienso se aferraba a mi piel, como una promesa o una amenaza que no podía ignorar. El peso de ese momento se clavó en mis entrañas, y supe que, a partir de ahora, cada paso estaría cargado de la tensión invisible que Carolina había dejado en el aire, un veneno silencioso que esperaba brotar en la tormenta que se avecinaba. La frase de Carolina, aquella sentencia fría que me expulsaba sin piedad, seguía retumbando en mi pecho como un martillo que golpea sin descanso. Sentí como un calor intenso se apoderaba de mi cuerpo, una mezcla amarga de rabia contenida y un dolor que se extendía hasta lo más profundo de mi ser. Era como si cada palabra fuera una espina clavada en la piel, y el olor del incienso, que antes parecía envolverme en calma, ahora se transformaba en un humo denso que dificultaba mi respiración y aumentaba la sensación de asfixia emocional.
Sé que muchos que han vivido exclusiones así entienden ese fuego que arde en silencio, esa mezcla de impotencia y humillación que te hace querer gritar pero te obliga a callar. No es solo un rechazo, es una herida abierta que duele en el alma y que no se cura con palabras vacías ni gestos fingidos. Quiero que pienses en ese momento, en esa sensación que te paraliza, a la vez, te impulsa a luchar. ¿Cuál de estas emociones te ha marcado más cuando alguien intentó borrarte, ignorarte o humillarte? ¿La rabia que quema por dentro, la impotencia que paraliza o la humillación que te hace sentir invisible? Me gustaría que compartieras eso conmigo en los comentarios, que no estés sola o solo en esta experiencia. Porque sé que no soy la única que ha sentido ese frío de ser excluida, de ser señalada como no perteneciente, cuando en realidad la sangre, el amor o la historia deberían ser suficientes para aceptar a cualquiera. Y aunque este momento fue devastador, apenas es el principio de lo que está por venir. Lo que parecía un simple rechazo es solo la punta de un iceberg mucho más profundo y oscuro, una batalla que se avecina con fuerzas que ni siquiera puedo empezar a imaginar. Por ahora, solo puedo invitarte a que me digas qué fue lo que más te dolió o indignó en una situación así. Porque juntos, al compartir esa carga, podemos empezar a encontrar la fuerza para enfrentar lo que aún no se ha revelado. El eco de aquella expulsión seguía retumbando en mi mente mientras mis dedos rozaban el borde áspero del mantel de lino que cubría la mesa de la cocina, una pieza gastada por los años, con pequeñas manchas que contaban historias de comidas apresuradas y silencios incómodos. El aroma a café recién molido llenaba la habitación. Un olor cálido y familiar que contrastaba con el frío que aún sentía en el pecho. Sobre la mesa, apoyado junto a una taza con bordes dorados desgastados, descansaba un viejo reloj de pared que marcaba las 8:37 de la mañana, sus manecillas avanzando con una lentitud casi burlona, como si el tiempo mismo se negara a acompañar mi ansiedad. Mientras doblaba cuidadosamente un paño de cocina azul con pequeñas flores blancas, pude notar el reflejo del sol entrando por la ventana, que iluminaba la superficie de una caja de madera envejecida, donde guardaba las cartas que mi madre me había escrito durante años. Un tesoro escondido bajo la rutina cotidiana. La finca, con sus más de 537 hectáreas, parecía un gigante dormido, un ente que imponía su presencia en cada rincón, desde el hierro oxidado de las rejas hasta el crujido de la madera en el porche donde solía sentarme a esperar. Respuestas que nunca llegaban. La propiedad acumulaba una deuda de impuestos atrasados de exactamente 48,962,75 pesos, una cifra que reflejaba no solo la carga económica sino también el peso de las decisiones tomadas sin mí. En secreto, entre paredes que ahora se sentían más como una prisión que como un legado. Dentro de la casa principal, las cortinas de terciopelo rojo colgaban pesadamente, atrapando la luz y la esperanza, y el sillón de cuero desgastado donde Carolina solía sentarse parecía absorber toda la autoridad y el poder que ejercía sobre la familia, mientras sus dedos se entrelazaban con la precisión de quien sabe que controla todo a su alrededor. La rutina diaria se había convertido en una coreografía de pequeños gestos. Medir con exactitud 37,5 gramos de café para preparar la cafetera italiana. Cerrar con cuidado la tapa de la caja de cartas. Y abrir el cajón de la vieja cómoda donde guardaba un reloj de pulsera que no funcionaba desde hacía meses pero, al que me aferraba como a un símbolo de tiempos mejores, un ancla en medio del caos. El contraste era brutal, mientras ellos, en la gran sala de la finca, se sentaban en sillones de terciopelo y bebían licor caro servido en copas talladas a mano. Yo me aferraba a la simpleza de estas pequeñas cosas, objetos que eran mi refugio y mi resistencia. La televisión en la casa de Carolina, una pantalla de apenas 32 pulgadas con bordes gruesos y una imagen que parpadeaba, apenas hacía justicia a las conversaciones sobre millones de pesos y herencias que resonaban en aquel salón, adornado con candelabros de cristal y alfombras persas, un escenario que parecía sacado de otro mundo. Mientras el aire frío de la mañana atravesaba la ventana entreabierta, llevando consigo el olor a tierra mojada y hojas secas, sentí como la realidad se imponía con una fuerza brutal. El frío no solo era físico, era la manifestación palpable del rechazo, de la distancia que me separaba de ellos. La finca,
Ese vasto terreno que debería ser mi hogar, se convertía en un símbolo de exclusión, donde cada objeto, cada cifra y cada rutina cotidiana me recordaban que mi lugar estaba siendo negado. La metáfora era clara: la caja de cartas, con sus bordes gastados y su contenido oculto, era como mi propia historia, guardada y olvidada, esperando el momento para ser revelada. Al cerrar el cajón con un golpe seco, sentí que algo se rompía dentro de mí, pero también que algo estaba a punto de comenzar. La madera vieja crujió bajo mis manos, como un susurro que anticipaba lo que vendría. La finca, con su deuda de 48,962,75 pesos y sus 537 hectáreas, no solo era una herencia material, sino un campo de batalla donde se libraban guerras invisibles. Aquel pequeño reloj de pulsera, detenido en las 3:14, era el último vestigio de un tiempo que parecía haberse detenido para mí, pero que ahora debía volver a latir con fuerza. El sol seguía iluminando la caja de cartas, mientras yo respiraba profundo, sintiendo en la piel esa mezcla de frío y esperanza que anunciaba que la historia estaba lejos de terminar. Cada objeto, cada cifra y cada gesto cotidiano eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma, y aunque la sombra de Carolina y Ernesto parecía imponente, sabía que algo más grande estaba por revelarse, algo que cambiaría para siempre el significado de esa finca, de esa familia y de mi propia identidad. Cerré la ventana con cuidado, dejando afuera el aire frío pero llevando conmigo la certeza de que, detrás de cada detalle, había una verdad esperando para ser descubierta. Aquella caja de cartas, aquel viejo reloj detenido en las 3:14, no solo simbolizaban un momento aislado, sino que eran la punta visible de un patrón que se repetía desde hacía años, como una sombra que me seguía sin descanso. Primero, recuerdo aquella Navidad hace 5 años, cuando me anunciaron que no podía asistir a la cena familiar porque no pertenecía. Una frase que Carolina pronunciaba con la misma frialdad que ahora había usado para echarme del velorio. Sentí entonces ese vacío en el estómago, como si un frío intenso se hubiera instalado bajo mis costillas, y el sonido lejano de las risas en la sala se convertía en un recordatorio punzante de mi exclusión. Después, hubo un verano en que intenté participar en las decisiones sobre la finca, solo para que Ernesto me hiciera sentir invisible, ignorando mis opiniones y controlando cada palabra que decía, vigilándome con una mirada calculadora que parecía medir cada movimiento. Fue como si estuviera atrapada en un juego de espejos, donde todo lo que reflejaba era distorsión y rechazo, y el aire en la habitación se volvía denso, casi irrespirable. Y ahora, en el velorio, aquella expulsión abierta y humillante, con la frase tajante de que no era de la familia, fue la culminación de un ciclo que se había ido cerrando sobre mí lentamente, como una jaula invisible que se estrechaba cada vez más. En cada situación, la frase de Carolina se repetía como un mantra opresivo, una sentencia que aplastaba sin dar lugar a réplica, siempre acompañada de ese gesto de desdén, el ligero arqueo de sus cejas que parecía descifrarme como un error, una anomalía que debía ser corregida o eliminada. En aquella Navidad, mi reacción fue contener las lágrimas, resistir en silencio mientras me alejaba de la mesa adornada con un mantel rojo y platos de porcelana fina. El recuerdo me hizo sentir nuevamente ese peso en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia que se agarraba a cada fibra de mi cuerpo. Durante el verano, cuando Ernesto me ignoraba, busqué refugio en la luz tenue del atardecer, que entraba por la ventana y dibujaba sombras alargadas sobre las paredes, pero la sensación de asfixia persistía, como si el aire mismo conspirara para mantenerme fuera de todo. La injusticia, entonces, no solo era verbal o simbólica, sino física, una presión constante que moldeaba mi forma de moverme, de pensar, de existir en ese espacio que, en teoría, debería ser mío también. Esa repetición de humillaciones y exclusiones no era casualidad, sino un patrón tan arraigado como las raíces viejas de los árboles en la finca, que con cada año parecía crecer más fuerte y profundo. Cada episodio era una escalada, primero la exclusión social, después la negación de voz y finalmente la expulsión abierta y pública. Era como si cada puerta que intentaba abrir se cerrara con un golpe más fuerte,
dejando detrás un eco que retumbaba en mis oídos y un nudo en la garganta que se negaba a deshacerse. Esta cadena de abusos me había transformado, la casa, que alguna vez imaginé como refugio, se había convertido en un laberinto donde cada rincón estaba vigilado, donde cada gesto mío era observado con desconfianza, como si esperaran que cometiera un error para justificar su rechazo. La sensación de ser un intruso en mi propia historia se volvió insoportable, y aunque intentaba mantener la calma, por dentro ardía una llama que no podía extinguir. Sabía que este patrón no tenía intención de detenerse. La sombra de Carolina y Ernesto se alargaba con cada injusticia, y yo solo podía anticipar que la próxima vez llegarían con más fuerza, con estrategias más cuidadosas, con una crueldad que aún no podía imaginar. Era como caminar sobre un campo minado, donde cada paso podía desencadenar una explosión que cambiaría todo. Y en ese momento, mientras el eco de sus palabras resonaba en mi memoria, comprendí que si no rompía con esa cadena, el siguiente capítulo sería aún más oscuro y doloroso. La injusticia que vivía no era un accidente, era un ciclo que se repetía, una tormenta que se acercaba y que amenazaba con arrasar con todo lo que aún quedaba de mí. Solo quedaba prepararme para la batalla que se avecinaba, aunque el miedo y la incertidumbre me pesaran como una losa sobre el alma. El eco de aquella frase de Carolina, "No eras de la familia", seguía retumbando en mi mente como un latido persistente y doloroso, un eco que se negaba a apagarse incluso cuando el silencio se instalaba en la habitación. Sentía aún el peso de su mirada, fría y calculadora, como si cada palabra hubiera sido una daga clavada con precisión, y esa sensación me envolvía, densa y opresiva, como un manto de ceniza que cubría todo a mi alrededor. Pero lo que antes era un rechazo silencioso y soterrado, ahora comenzaba a manifestarse con una intensidad que no podía ignorar. Carolina cambió su postura. Ya no era solo una distancia fría o una mirada esquiva, ahora su voz se elevaba, cargada de una autoridad implacable, y sus movimientos eran bruscos, como si el control absoluto que ejercía sobre la finca y sobre todos nosotros se estuviera volviendo una necesidad urgente, casi desesperada. En medio de la sala, con el aire impregnado del olor a incienso y a café recién molido que alguien había dejado en una esquina, escuché como su voz cortaba el ambiente: "Aquí no hay lugar para quien no respeta las reglas de esta familia. Si quieres seguir aquí, tendrás que demostrarlo, y pronto". La amenaza era clara, tangible, como un filo invisible que rozaba mi piel, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda y me hiciera apretar las manos hasta que las uñas se clavaron en la carne. Mientras Carolina hablaba, pude notar el cambio en Ernesto, que antes se mantenía al margen, ahora se acercaba con una sonrisa tensa y una mirada que parecía medir cada una de mis reacciones. "No hay espacio para debilidades ni para secretos", añadió él, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Intenté mantener la compostura, respirar con calma para no dejar que el temblor en mi voz se hiciera evidente, pero sentí como el sudor frío comenzaba a deslizarse por mi cuello y como mis piernas se volvían pesadas, como si estuvieran hundiéndose en un suelo invisible que me atrapaba sin permitir movimiento. La luz del atardecer que entraba por las ventanas parecía haberse vuelto más intensa, casi agresiva, iluminando cada detalle con una nitidez cruel, como si quisiera dejar al descubierto cada sombra oculta. El aroma a incienso, que antes me había parecido tranquilizador, ahora se mezclaba con un olor metálico, como a sangre, que me recordaba la tensión en el aire. La atmósfera cambió de golpe. Las miradas que antes se cruzaban con cierta indiferencia ahora eran cuchillas que atravesaban la sala, y el murmullo habitual se convirtió en un silencio denso, cargado de una tensión que podía cortarse con un suspiro. Aquellos que hasta entonces se mantenían cerca comenzaron a alejarse discretamente, dejando un espacio vacío a mi alrededor, como si la amenaza de Carolina y Ernesto fuera un veneno que nadie quisiera tocar. En ese instante supe que no había marcha atrás. La expulsión del velorio no había sido un accidente ni un desliz momentáneo. Esta escalada era el anuncio de un conflicto abierto, una batalla que iba a definir no solo mi lugar en esa familia, sino mi existencia misma dentro de esa tierra que tanto amaba. La sombra que se cernía sobre mí ya no era solo un susurro en la oscuridad, sino una tormenta que estaba a punto de desatarse con toda su furia,
Y yo debía decidir si iba a dejarme arrastrar o si iba a luchar para romper las cadenas que me ataban a ese destino impuesto. La sensación era como estar atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso que daba me acercaba más al centro de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Y mientras Carolina pronunciaba esas palabras, con su tono firme y su mirada implacable, comprendí que este era el punto de no retorno. Mi vida, mi historia y mi lucha estaban a punto de cambiar para siempre. El sudor frío que había comenzado a deslizarse por mi cuello aún persistía, pero esta vez lo sentía como un recordatorio sutil, no como un aviso urgente. Mis manos se cerraron con firmeza sobre mis muslos, los dedos apretando la tela de mi vestido, buscando anclarme a la realidad sin que mis emociones se desbordaran. Morderme el labio inferior fue un acto casi automático. Un intento de silenciar cualquier impulso que quisiera romper el delicado equilibrio que acababa de imponer. No era momento para ceder al enfado ni a la desesperación, debía mantenerme firme, calculando cada movimiento, esperando el instante justo para responder. El aroma tenue del incienso, aún flotando en el aire, me envolvía como una capa invisible que protegía mi calma, aunque también recordaba la solemnidad y la tensión que impregnaban aquel lugar. A lo lejos, la sombra alargada de Carolina se proyectaba contra la pared, su figura rígida y dominante un recordatorio constante de la amenaza que aún latía en el ambiente. Su postura inquebrantable era un muro invisible que no podía ignorar, pero que tampoco me haría retroceder. La sala se había convertido en un espacio suspendido, donde el tiempo parecía alargarse y cada respiración se sentía medida y contenida. No había espacio para explosiones ni movimientos bruscos, todo debía fluir con la precisión de un río que guarda su fuerza bajo la superficie, esperando el momento exacto para desbordarse. En ese instante, recordé la caja de cartas que había encontrado meses atrás, ese relicario de secretos y silencios que guardaba mi historia oculta entre sus pliegues. Esa memoria me sostuvo, como una cuerda firme en medio del vacío, recordándome que no estaba sola ni indefensa. La contención no era signo de debilidad, sino la preparación meticulosa de una tormenta que aún no había decidido romper el cielo. Mi silencio era un pacto conmigo misma, una promesa de que cada palabra y cada gesto futuros tendrían el peso de la verdad y la justicia que buscaba. No permitiría que el miedo o la rabia definieran mi camino. La luz que se filtraba por las ventanas seguía marcando la silueta de Carolina, y aunque su presencia parecía gigante y amenazadora, yo sabía que esta calma contenida era solo la antesala de un estallido inevitable. No ahora, pero pronto. La explosión vendrá en su momento. La calma contenida que había logrado mantenerse deshizo en un instante, como un cristal que se rompe bajo un golpe inesperado. La tensión aún vibraba en el aire, densa y palpable, pero ahora se transformaba en algo mucho más oscuro, más agresivo. No era solo la sombra de Carolina proyectada contra la pared, ni las palabras afiladas que ella y Ernesto habían lanzado como dardos invisibles, era un ataque directo, una embestida que atravesaba todos los límites que creía posibles. La finca, que hasta entonces había sido un refugio ambiguo, se convirtió en el escenario de un acto brutal. Mientras caminaba hacia el jardín, buscando un respiro entre el aroma a tierra mojada y hojas secas, escuché el crujido seco que partió el silencio como un disparo. Mi caja de cartas, ese cofre de recuerdos y secretos que había guardado con tanto cuidado, estaba tirada en el suelo, abierta de par en par, con sus papeles esparcidos como hojas arrastradas por el viento. No había sido un accidente. La manera en que las cartas y fotografías se habían esparcido mostraba una violencia deliberada, un mensaje claro y cruel. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla amarga de indignación y tristeza que me golpeaba como olas en una tormenta sin fin. Era como si estuvieran tratando de arrancar no solo mis pertenencias, sino mi propia historia, ese hilo invisible que me conectaba a mi verdad. Carolina apareció entonces, su rostro rígido y sus ojos brillando con una frialdad que helaba la sangre. No había una palabra de disculpa ni un gesto de remordimiento, solo aquella mirada que me señalaba como una intrusa, un error que debía ser borrado. Ernesto se acercó, pisando con brusquedad las cartas, como si quisiera aplastar con sus botas cada fragmento de mi identidad.
El silencio en el jardín se volvió ensordecedor, lleno de un peso que aplastaba el alma. La tierra bajo mis pies parecía temblar, como si el suelo mismo repudiara aquella injusticia. Por un momento, el olor a tierra húmeda se mezcló con un aroma metálico, que me recordó la sangre de mis heridas invisibles, esas que se habían ido acumulando en cada rechazo y cada desprecio. Sabía que habían cruzado una línea que no se podía desdibujar, habían roto no solo la calma, sino un pacto tácito de respeto, aunque fuera mínimo. La sensación era la de estar atrapada en una jaula que se cerraba a mi alrededor, con barrotes hechos de desprecio y violencia silenciosa. Intenté contener el temblor que amenazaba con apoderarse de mí, respirando con fuerza para no dejar que la rabia ni el dolor me dominaran. Pero el eco de aquella caja destruida resonaba en mi pecho como un tambor de guerra, recordándome que la batalla apenas comenzaba. Recordé aquella Navidad, 5 años atrás, cuando Carolina me había dicho que no pertenecía, y el vacío que se abrió entonces dentro de mí. Ahora ese vacío se había convertido en un abismo, un precipicio que me miraba con ojos fríos y me desafiaba a caer o a luchar. La escena en el jardín estaba grabada en mi piel, las cartas arruinadas, el viento que jugaba con los papeles, la sombra de Carolina que parecía hacerse más grande, como un monstruo que devoraba todo a su paso. Sabía que la herida que me habían infligido no era solo material, sino una puñalada profunda en mi alma, un intento desesperado de borrarme del mapa de esa familia que siempre había negado mi existencia. Pero dentro de mí, algo se encendía, una chispa que se negaba a apagarse. Ese incendio silencioso crecía con cada injusticia, preparándome para el momento en que ya no habría más contención. La tormenta que había contenido hasta ahora comenzaba a rugir en lo profundo de mi ser, lista para desatarse con toda su fuerza. La línea había sido cruzada. Esta vez no habría vuelta atrás. La calma se había roto como el cristal en 1000 pedazos, y ese ruido seco, brutal, era la señal de que el estallido estaba cerca, inminente. El aire estaba denso, cargado de una opresión que parecía aplastar mis pulmones y ralentizar cada latido de mi corazón. La escena en el jardín, con la caja rota y las cartas esparcidas, había encendido una llama que ahora ardía sin control. Apenas tuve tiempo de recomponerme cuando Carolina apareció frente a mí, su presencia un muro infranqueable, sus ojos clavados en mí con una mezcla de desprecio y amenaza. Sin previo aviso, su voz cortó el aire como un cuchillo afilado: aquí no tienes lugar, y si no te vas ahora, te arrepentirás para siempre. La amenaza no era solo verbal, había una tensión en sus palabras que vibraba en el ambiente. Una promesa de castigo que se sentía tan real que el suelo parecía temblar bajo mis pies. Mi cuerpo reaccionó al instante, un torrente de adrenalina disparándose por mis venas, la piel erizándose y las manos temblando. El olor a incienso mezclado con el aroma metálico de la tierra mojada me envolvía, intensificando cada sensación. Sentí el calor sofocante del sol de la tarde golpeando mi espalda, pero al mismo tiempo una helada punzante que se colaba por mis venas, un frío que me atravesaba el alma. Carolina avanzó un paso, y en ese movimiento vi cómo sus dedos se cerraban en un puño, lista para cualquier cosa. No hubo espacio para dudas ni para retroceder. La tensión explotó en un grito ahogado cuando Ernesto apareció a su lado, con una expresión dura y ojos que parecían buscar una señal para desatar la tormenta. La intensidad de la situación me dejó sin aliento, el ruido de los pasos sobre la tierra mojada, el crujir seco de las hojas bajo sus botas, todo resonaba como un tambor de guerra en mi cabeza. Sentí un golpe seco en la espalda, no físico, pero sí un empujón brutal que me hizo tambalear. Mi mente se dividía entre el choque paralizante y una rabia que crecía como un incendio forestal, arrasando con cualquier intento de calma. Cerré los ojos un instante y el recuerdo de todas las humillaciones anteriores se abalanzó sobre mí con la fuerza de un torrente incontenible, la exclusión, las miradas que evitaban mi presencia, las palabras que me negaban. Pero ahora había algo diferente, era la línea final, el límite que habían cruzado sin retorno. La tierra bajo mis pies parecía arder, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar.
Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho, y el sudor frío comenzó a deslizarse por mi nuca. Sentí el tacto áspero de la madera de la mesa cercana cuando me apoyé en ella, buscando un punto de anclaje en medio del caos. La amenaza de Carolina era más que palabras, era un aviso de que estaban dispuestos a todo para mantenerme fuera, para acabar con mi presencia de una vez por todas. La voz de Ernesto, baja pero firme, se sumó al coro de hostilidad: no tienes derecho a nada aquí. Fue como una daga enterrada en mi pecho, un rechazo que dolía más que cualquier herida física. El sonido de sus voces, el crujir de las hojas, el zumbido lejano de los insectos bajo el sol abrasador, todo componía una sinfonía de opresión que amenazaba con devorarme. Intenté respirar hondo, pero el aire parecía haberse vuelto plomo en mis pulmones. El calor me envolvía en una capa pegajosa, mientras el sudor se mezclaba con la tierra en mis manos, que apretaba con fuerza para no caer en la desesperación. Sentí entonces un tirón violento cuando Carolina tomó uno de los papeles de las cartas esparcidas y lo arrugó con odio. La textura del papel, áspera y frágil, se deshacía bajo su presión, como si quisiera destruir no solo el papel sino también los recuerdos que guardaba. La agresividad en su gesto me atravesó como una descarga eléctrica. En ese momento, la furia se apoderó de mí. No podía permitir que borraran mi historia, que aniquilaran mi verdad con esa brutalidad. Sentí que mi cuerpo se tensaba, cada músculo listo para resistir, para luchar contra aquella injusticia. Mi mirada se cruzó con la de Carolina y supe que no había vuelta atrás. Ella me miraba con una mezcla de desafío y desprecio, segura de que tenía el control absoluto. Pero yo estaba lista para romper esa cadena, para enfrentar el abismo que me amenazaba. La escena se volvió un torbellino de sensaciones, el olor a tierra húmeda y a incienso, el calor sofocante del sol, el tacto áspero del papel arrugado, el sonido seco de las botas sobre el suelo, la voz amenazante de Carolina resonando en mi mente. Todo apuntaba a un punto de quiebre inevitable. Mi cuerpo reaccionó instintivamente cuando sentí que Carolina intentaba empujarme hacia atrás. No fue un contacto violento, pero suficiente para encender una chispa que prendió todo dentro de mí. Con un movimiento rápido, me aparté, sintiendo como el aire fresco rozaba mi piel sudorosa, un alivio momentáneo en medio del calor opresivo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de derrota, sino de una mezcla intensa de dolor y determinación. Nunca había sentido una mezcla tan fuerte de vulnerabilidad y poder al mismo tiempo. Mientras la voz de Carolina se alzaba una vez más, corta y definitiva, dije para mí misma que aquella vez no sería como las anteriores. Esto se terminó, pensé. El suelo parecía temblar bajo mis pies, el aire vibraba con una energía oscura y pesada, y la sombra de Carolina se alargaba, amenazante, sobre mí. Pero en mi interior, una llama ardía con más fuerza que nunca, lista para iluminar la oscuridad que me rodeaba. El momento estaba aquí. El estallido era inevitable. La calma había sido destrozada, y solo quedaba enfrentar lo que vendría, sin miedo, sin retroceder. En ese instante, mientras el sol caía detrás de los árboles y la sombra se hacía más larga, sentí un golpe seco en el pecho, un latido abrupto que me recordó que todo estaba a punto de explotar. El tiempo se detuvo un segundo y supe que nada volvería a ser igual. El abismo me llamaba, pero yo ya estaba preparada para saltar. Nada volverá a ser igual después de lo que viví. La rabia me consume, la humillación me quema por dentro. ¿Cómo es posible que alguien pueda tratarte así, negando tu existencia, tu derecho a estar? Esa injusticia que me arrancaron de cuajo no puedo dejarla pasar en silencio. Si alguna vez te sentiste excluido, menospreciado o simplemente invisible, sabes de lo que hablo. No se trata solo de mí, es algo que duele en el alma, que golpea sin aviso y te deja sin aire. Quiero que lo sientas conmigo, que no te calles cuando veas que alguien es pisoteado sin razón. Me duele, sí, pero también me fortalece. ¿Te has enfrentado a algo parecido? ¿Te han hecho sentir que no mereces estar donde estás? Comenta, comparte tu historia,
porque aquí no estamos solos. Esta rabia, este dolor, merecen ser escuchados y compartidos. No podemos permitir que la injusticia se naturalice. Dale me gusta si alguna vez te han cerrado la puerta sin justificación. Comparte para que otros sepan que no están solos, que hay una voz que se levanta por todos los que han sido ignorados. No dejemos que el silencio sea cómplice de la exclusión. ¿Hasta cuándo permitiremos que nos arrebaten lo que nos corresponde? ¿Vas a quedarte callado o vas a alzar la voz conmigo? Esta es la oportunidad de romper cadenas. No es solo mi lucha, es la de todos los que alguna vez fueron apartados. Aquí empieza la resistencia. ¿Estás conmigo? El golpe invisible de la humillación me atravesó como una ola helada, paralizando cada fibra de mi cuerpo. Mi respiración se volvió errática, entrecortada, como si el aire se me escapara entre los dedos antes siquiera de llegar a mis pulmones. Sentí un temblor sutil al principio, que rápidamente se transformó en un escalofrío intenso que recorrió mi espalda desde la nuca hasta la base de la columna. Mis manos, que hasta hace segundos sostenían con fuerza las cartas esparcidas, ahora yacían temblorosas sobre mis muslos, incapaces de encontrar un lugar donde apoyarse. La piel se me erizaba, y una gota fría rodó por mi sien, mezclándose con el sudor pegajoso que el calor del día había provocado sin aviso. Todo mi cuerpo parecía debatirse entre la rigidez y la necesidad de desplomarse, como si mis músculos no supieran si protegerme o rendirse. En mi mente, un torbellino de pensamientos caóticos se arremolinaba sin orden ni sentido. Imágenes fragmentadas surgían sin control, recuerdos que se entremezclaban con la incredulidad del momento, la expresión fría de Carolina, el sonido seco de las cartas al romperse, el peso aplastante de la exclusión. Era como si estuviera atrapada en un laberinto donde cada pasillo desembocaba en una nueva puerta cerrada con llave. No podía creer lo que había ocurrido, pero tampoco podía negar su realidad. La injusticia me golpeaba con tanta fuerza que me costaba pensar. Cada pensamiento era una lucha para mantenerse unido dentro del caos. Frases sueltas surgían y desaparecían, ecos de humillaciones pasadas y promesas rotas que ahora parecían gritar en eco dentro de mi cabeza. Todo a mi alrededor se volvió un murmullo distante, un sonido amortiguado que llegaba hasta mis oídos como si estuviera bajo el agua. El zumbido del viento entre las hojas, el crujir seco de la tierra pisoteada, incluso las voces lejanas de los que discutían más allá, todo se transformó en una especie de reverberación sorda que no lograba conectar con la realidad inmediata. El olor metálico de la sangre, quizás imaginado o real, se mezclaba con el aroma terroso de la finca, creando una mezcla nauseabunda que me revolvía el estómago. Mi visión se tornó borrosa, los bordes de las cosas se desdibujaban y el mundo parecía girar lentamente, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido y me encontrara suspendida en un vacío sin fondo. Era como caer sin control en un abismo invisible, sin saber dónde terminaría la caída. La sensación era terrible y a la vez extrañamente paralizante. No había un punto de apoyo, nada a que aferrarme. Mi cuerpo, desorientado, oscilaba entre la tensión de luchar y la necesidad de rendirse. El calor pegajoso del sol se transformaba en una fuerza opresiva, como una llama que quemaba mi piel sin dejar marca visible, un fuego que ardía dentro y que no podía apagar. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos con una intensidad insoportable, como un tambor que marcaba el ritmo de mi caída. En ese instante, el mundo se partió en dos, antes y después de ese momento. La realidad que conocía se desvaneció, reemplazada por un paisaje emocional devastado, donde la traición y el rechazo se sentían tan palpables como el peso que sentía en el pecho. La finca, que alguna vez había sido un refugio, ahora era un escenario hostil, lleno de sombras que se alargaban amenazadoras, una prisión invisible que me mantenía atrapada en la humillación. Sentí que cada sonido, cada olor, cada textura, se convertía en un recordatorio brutal de mi exclusión. La tierra bajo mis pies no era más que un suelo frío y extraño, que ya no me pertenecía. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo arrastrándose con una pesadez insoportable. Pero a la vez,
Había un ritmo acelerado en la confusión que me invadía, como si mi mente estuviera tratando desesperadamente de encontrar sentido en medio del caos. La combinación de la lentitud del mundo externo y la velocidad interna de mis pensamientos creaba una disonancia que me dejaba exhausta, atrapada entre el deseo de desaparecer y la necesidad de resistir. Respirar era un esfuerzo monumental, cada inspiración quemaba como si tragara cenizas, y cada exhalación era un intento vano de soltar el peso invisible que me aplastaba. Mi cuerpo se tensaba sin que pudiera controlarlo, como si una fuerza ajena me obligara a mantenerme rígida, incapaz de moverme o reaccionar. Mis piernas temblaban bajo el peso del miedo y la rabia contenida, y mis hombros se encorvaban en un intento instintivo de protegerme. El sudor frío continuaba deslizándose por mi frente, mezclándose con las lágrimas que comenzaban a brotar sin permiso. No había lágrimas de tristeza, sino de una furia profunda, una indignación que ardía en lo más profundo de mi ser y que se negaba a ser silenciada. Era un fuego que quemaba, que consumía y que, al mismo tiempo, prometía un cambio inminente. La metáfora que mejor describía mi estado era la de un árbol viejo, cuyas raíces habían sido arrancadas violentamente de la tierra que lo sostenía. Me sentía desarraigada, flotando sin rumbo en un terreno extraño y hostil. No había suelo seguro bajo mis pies, solo la amenaza constante de caer más profundo en ese vacío emocional que me devoraba. La tormenta interna rugía con fuerza, pero por ahora solo podía resistir, aferrándome a lo poco que quedaba de mí, tratando de no desmoronarme por completo. Entre los latidos erráticos y el murmullo lejano del mundo, una conciencia nueva comenzaba a emerger, tenue y frágil. Todo lo que había creído inamovible se tambaleaba, y esa sacudida comenzaba a cambiar la forma en que veía cada rostro, cada palabra, cada gesto a mi alrededor. La realidad se desdibujaba, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. Pero en medio de esa confusión, una pequeña chispa de claridad se encendía, un destello que prometía que, a pesar del dolor, algo estaba comenzando a transformarse dentro de mí. El peso de la humillación y el rechazo seguía allí, pesado como una losa, pero ya no era solo una carga. Era el inicio de una batalla silenciosa, una resistencia que nacería de las cenizas de ese momento oscuro. El dolor era absoluto, la incertidumbre, total. Pero el impacto había dejado una marca indeleble, una herida abierta que, aunque sangrante, era también la señal de que algo dentro de mí estaba despertando. Y mientras el mundo seguía girando a su ritmo distante, yo permanecía atrapada en ese instante suspendido, donde el tiempo y el espacio parecían haberse colapsado en una sola y devastadora sensación. Todavía siento el peso del aire denso en mis pulmones, ese olor terroso mezclado con un dejo metálico que parecía impregnarse en la piel y no me abandona. El susurro lejano de las hojas moviéndose con el viento, apagado y lento, se cuela en mi mente, como un eco persistente que se niega a callar. Esa misma brisa que, años atrás, me acompañaba en las mañanas frescas cuando todo parecía más sencillo, cuando el mundo aún tenía una textura suave y segura bajo mis dedos. Recuerdo claramente un amanecer en esa misma finca, cuando el sol apenas asomaba, bañando los árboles con una luz dorada y tibia. Estaba sentada en el viejo porche de madera, con los pies descalzos rozando el suelo frío, y el aroma a tierra mojada después de la lluvia llenaba el aire. Había una sensación de calma absoluta, un silencio que no necesitaba palabras para ser comprendido. En esos momentos, el mundo parecía un lugar donde el tiempo se detenía y todo lo que importaba era estar presente, en paz conmigo misma y con lo que me rodeaba. Era una conexión profunda, casi sagrada, con mis raíces, con la tierra que me había visto crecer, con los recuerdos que se tejían en cada rincón de ese lugar. Ahora, ese mismo porche se siente extraño, una frontera invisible que me separa de lo que una vez fui parte. Las mismas tablas de madera que sostenían mis pasos, que escuchaban mis risas y mis lágrimas, ahora parecen susurrar historias de exclusión y rechazo. La luz dorada del amanecer se ha tornado fría y distante, como una promesa rota que nunca se cumplió. El contraste entre aquel pasado sereno y este presente cargado de tensión es un abismo que me duele en lo más profundo. Donde antes había un refugio,
ahora solo queda un campo de batalla invisible, donde luchan el deseo de pertenecer y la realidad de ser apartada. Sin embargo, en medio de esta tormenta, hay algo que no ha cambiado y que se niega a ser borrado. Una verdad silenciosa que llevo conmigo, tan fuerte como las raíces enterradas bajo la tierra. La dignidad no es negociable. No puedo permitir que me arrebaten lo que soy, ni que definan mi valor por la aceptación de otros. Esa convicción es un faro en la oscuridad, una llama que arde en silencio pero que nunca se extingue. Es la voz interna que me recuerda que pertenecer no es cuestión de sangre o apellido, sino de respeto, amor y verdad. Esa certeza me sostiene en medio del rechazo, me impulsa a resistir cuando el mundo parece querer borrarme. Pero, a pesar de esta fuerza, la sombra de lo ocurrido sigue al acecho, una inquietud que no se disipa con palabras ni con tiempo. La herida abierta palpita con cada recuerdo, con cada silencio que pesa en el aire. Sé que esta pausa no es más que un respiro breve antes de la tormenta que vendrá, un instante de calma tensa donde el pasado y el presente se entrelazan en un abrazo incómodo. La finca, con sus aromas y sus voces, sigue siendo el escenario donde se dirime mi historia. Y aunque ahora me sienta desarraigada, la batalla por mi lugar apenas comienza. Esa sensación, tan familiar y a la vez tan nueva, me acompaña, recordándome que nada volverá a ser igual, y que el camino que tengo por delante está marcado por la incertidumbre y la determinación. La sombra que me envolvía comenzó a disiparse lentamente, dejando un espacio donde antes solo había incertidumbre y dolor. No fue una revelación repentina ni un estallido de furia, fue un cambio sutil, como el primer suspiro de un viento nuevo que avisa que algo está por suceder. En ese instante, comprendí que ya no era la espectadora silenciosa de mi propia historia. Algo dentro de mí se había encendido, una chispa que no permitía retroceder, que exigía una respuesta, una acción que aún no tomaba forma completa, pero que era inevitable. Había llegado el momento de dejar atrás el silencio impuesto, de reivindicar mi lugar sin pedir permiso. No puedo explicar con palabras qué será exactamente lo que haré, ni cuál será el camino que tomaré, pero la certeza de que actuaré es tan firme como el latido constante de mi corazón. Existe un recurso que hasta ahora ha permanecido oculto, un pequeño tesoro que nadie esperaba que tuviera en mis manos. Es un documento, un papel arrugado, escondido en un libro antiguo que solía leer en las tardes de soledad, donde se guardan verdades que otros intentaron borrar. Ese papel, con tinta casi desvanecida, contiene la llave para abrir puertas que creía cerradas para siempre. No es solo un pedazo de papel, es la promesa silenciosa de que el pasado puede cambiar el presente si se sabe cómo usarlo. A su lado, una fotografía amarillenta, testimonio mudo de un vínculo desconocido, que muchos prefirieron ignorar. Mientras lo sostengo, siento la textura áspera del papel entre mis dedos, su rugosidad me recuerda que todo lo que parece frágil puede ser de una fortaleza inesperada. Ese pequeño conjunto de objetos, tan simples a los ojos de quien no sabe mirar, es mi arma invisible, mi reserva oculta en el pecho. No necesito gritar ni mostrarme para saber que tengo el control, que la partida se está jugando en un tablero donde no todos conocen las reglas. La confianza que me invade es silenciosa pero sólida, como la calma que precede a la tormenta. No hay prisa, solo una paciencia tensa y medida, un pulso que se mantiene firme esperando el momento justo para golpear. El aire a mi alrededor se siente distinto, más denso, impregnado de un aroma leve a tierra mojada, como si la naturaleza misma reconociera esta nueva etapa que comienza. Es un olor que me conecta con mis raíces, con ese lugar donde aprendí a resistir, a no dejarme arrastrar por las corrientes. En ese instante, cada sonido se vuelve agudo y claro, el crujir de las hojas secas bajo mis pies, el susurro del viento entre los árboles, el latido constante que marca el ritmo de mi decisión. Es una sinfonía silenciosa que acompaña mi despertar, que me recuerda que estoy lista para enfrentar lo que venga. La sensación es como la calma tensa antes del salto, ese momento en que todo parece detenido y, sin embargo, la energía contenida es suficiente para romper el suelo. Sé que no puedo mostrar todavía lo que guardo,
Que debo esperar el instante en que el escenario esté preparado para mi movimiento. Pero dentro de mí, la certeza crece, firme e inquebrantable, como una roca que no cede ante las olas. Esta no es solo una reacción, es la construcción silenciosa de una nueva historia. Un relato que escribiré con cada paso que dé a partir de ahora. No hay marcha atrás, ni espacio para la duda. La decisión está tomada, aunque permanezca oculta, esperando su momento. Y en ese silencio, en esa calma que parece frágil pero que esconde un poder inmenso, se abre la puerta a la transformación. El cambio está en marcha. Solo queda esperar. Todo está por comenzar. Todavía siento el peso de esa decisión silenciosa, ese instante exacto en que tomé en mis manos el papel arrugado, la llave oculta que nadie esperaba que existiera. Fue como sostener un fragmento de mi destino, una promesa invisible que empezó a tejerse en mi interior, firme y decidida. En ese momento, aunque el mundo parecía girar con la misma indiferencia, algo en mí cambió para siempre. Ya no era la mujer que aceptaba pasivamente las miradas de rechazo ni las palabras invisibles que me expulsaban del círculo familiar. Había despertado una fuerza que, hasta entonces, dormía bajo capas de silencio y dolor. Sé que lo que viene no será fácil. Cada paso que daré estará marcado por la sombra del desprecio que me fue lanzado con violencia, por el eco de esos rostros que me negaron sin entender quién soy realmente. Pero no importa. Llevo conmigo un recurso que no pueden arrebatarme, un as bajo la manga que aún guardo en secreto, como un fuego latente que arde sin hacer ruido pero que no se apaga. La certeza de que tengo el control, aunque todavía no visible, me da una calma extraña, una serenidad que pesa más que cualquier tormenta. Es como observar el horizonte justo antes de que el sol se esconda, sabiendo que la oscuridad traerá consigo un cambio irreversible. No revelaré ahora mis cartas, porque la espera es parte del juego, y la paciencia es un arma poderosa. Pero puedo sentir el pulso acelerado de la historia por cambiar, la vibración sutil en el aire que anuncia que nada será igual después de este punto. El silencio que me rodea no es vacío, sino un espacio cargado de posibilidades, un lienzo en blanco donde pintaré mi verdad con colores que nadie podrá borrar. Siento la textura áspera de aquel papel entre mis dedos, la tinta que se ha desvanecido con el tiempo pero que contiene una fuerza más real que cualquier herencia material. Es un símbolo, un recordatorio de que las raíces no siempre se ven, pero están ahí, firmes bajo la superficie, esperando ser descubiertas. El recuerdo de ese momento me acompaña, una llama que ilumina la oscuridad que me rodea. Y aunque la sombra del rechazo sigue presente, ahora la enfrento con una determinación que antes no tenía. Sé que el antagonista, con su arrogancia y desprecio, no sospecha lo que se está gestando detrás de esa quietud aparente. Cree que ha ganado, que ha cerrado las puertas, pero ignora que ya he encontrado una ventana por donde entrar con fuerza. Y esta vez no será para pedir permiso ni disculpas. Será para reclamar lo que siempre fue mío, para mostrar que la verdad no puede ser enterrada con palabras hirientes ni gestos crueles. La tensión en mi pecho es como un tambor que marca el ritmo de la batalla que se avecina, un latido fuerte y constante que no permite dudas ni vacilaciones. En este momento, todo está suspendido, como el instante justo antes de que un relámpago rasgue el cielo y cambie el paisaje para siempre. Lo que vendrá será la tormenta que todos esperaban, pero que ninguno podrá controlar. Por eso, te invito a quedarte conmigo, a no apartar la mirada cuando las sombras empiecen a moverse y los secretos a salir a la luz. Si alguna vez sentiste que te negaron un lugar, que te trataron como extraño en tu propia historia, entenderás la fuerza que me impulsa ahora. No es solo una lucha personal, es un grito silencioso que busca justicia, reconocimiento y verdad. Así que si quieres saber cómo termina esta historia, si quieres ser testigo de la revelación que nadie vio venir, acompáñame en este camino. Deja tu marca, comenta, comparte, porque juntos podemos hacer que esta voz callada se convierta en un eco imposible de ignorar. Porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz.
Y cuando lo haga, todo cambiará. No es solo una promesa, es un juramento. Algo va a suceder, algo que romperá el equilibrio falso que intentaron imponer. Y créeme, nadie estará preparado para lo que viene. Esto apenas comienza.